Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. En un momento a Francisco Arizmendi. Pues seguimos pendientes del tema Partido Revolucionario Institucional. Se confirma, Javier, que hoy se registra otra fórmula, además de la de que ya se daba a conocer de Paola Gárate y Bernardino Antelo. Paola como presidenta, Bernardino como secretario general. Una fórmula que se había adelantado sería pues de unidad entre esos grupos. Sin embargo, anoche pues nos despedíamos ya del programa con la fotografía en la que Nubia Ramos y Marcos Osuna, no sé en qué orden, pero al parecer Nubia como candidata a la presidencia y Marcos a la Secretaría General, pues estaban haciendo el examen allá en el Instituto Reyes Heroles en la Ciudad de México ayer en la tarde para inscribirse como fórmula también opositora, le han denominado, a la línea que se ha impuesto desde el Comité Ejecutivo Nacional por parte de Alito Moreno. Me confirman también esta mañana, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Me confirman también esta mañana que se van a inscribir el día de hoy, ellos dos en fórmula. Y ahorita en el corte me enviaba un mensaje Faustino Hernández Álvarez, expresidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, candidato a la alcaldía de Culiacán, igual que Marcos Osuna por AOME, y nos señalaba que él se sumaba a este bloque de Nubia Ramos y Marcos Osuna y los iba a acompañar a su registro en contra pues de la fórmula impuesta, así le han denominado ellos, del Partido Revolucionario Institucional. Así lo mencionaba en este mensaje. Muy buenos días, amigo Luis Alberto Díaz, de Noticiaristas, saludarlo a usted y a todos los radioescuchas. Y relacionado al tema del PRI, quiero decirte que voy a ser congruente y solidario. Hace escasamente 8 meses formamos un grupo de oposición, un bloque opositor al interior del PRI, donde éramos 6 o 7 aspirantes y todos pedíamos la convocatoria abierta. Hoy, dada la congruencia y sobre todo la solidaridad, he declinado mis aspiraciones para sumarme a la fórmula que el día de hoy también se registra de mi amigo Marcos Osuna y Nubia Ramos, o Nubia Ramos y Marcos Osuna, por solidaridad, ya que ellos llegamos hasta este momento juntos. Y bueno, esto es en la idea de trazar y ojalá que se abra el proceso abierto y que acudan los militantes, simpatizantes, a emitir su voto por la fórmula que ellos crean que nos va a representar en nuestro nuevo proyecto de la renovación del PRI. Pues va a haber consulta a las bases, a menos que les nieguen el registro a esta fórmula, Javier, pero parece que sí consiguieron los documentos, dicen, en la Ciudad de México. Bueno, se pone interesante. Algo está pasando, ¿no? Se pone interesante este asunto del PRI, que parecía ser que todo estaba muy planchadito. Ese era el mensaje que mandaban, aunque ya habíamos visto las resistencias que se habían dado, que muchos habían manifestado su oposición de que hubiera una fórmula ganadora, por decirlo así, que representara a todos los aspirantes a la presidencia del comité estatal o la presidenta del comité estatal. Ha habido bastante jaloneo. Y bueno, este asunto, pues esperemos que no se le salga de la mano, y tiene pues en estos momentos la gran oportunidad de abrir el proceso, de hacer un proceso democrático, pero además la misma convocatoria se los permite, establece que pueden registrarse todos aquellos miembros del PRI que acrediten todos los requisitos. Normalmente los requisitos son, el más importante es haber pagado las cuotas, estar al corriente de tus cuotas ante el Comité Ejecutivo Nacional. Si se van a registrar, esto quiere decir que ya tienen todos los documentos y que sí les han dado vista para seguir adelante. Y el próximo viernes, cuando se emita ya una resolución, sabremos si habrá o no un proceso democrático entre dos grupos políticos.
unos que se dicen opositores, hoy se llaman corriente democrática, por decirlo así, y los otros, bueno, pues son la imposición, y veremos efectivamente si hay ciudadanos y si hay militantes que van a ir a votar y bajo qué expectativa lo van a hacer y quién pudiera resultar electo en este proceso. Esperemos que al final estén todos contentos, que no empiecen a decir que hubo machicueta, que hubo que se robaron las urnas, que ya estaban llenas las urnas, que hubo línea, porque el PRI pudiera salir peor de como está en estos momentos. Lo decía yo anoche, es un momento que tiene el PRI para demostrar que hay un proceso democrático independientemente de quién pudiera ser electos, y que después tendrían un gran trabajo, hacer una convocatoria a la unidad interna y luego salir a la calle a convencer a los electores que esta nueva dirigencia sí va a escuchar a los ciudadanos y sí los va a representar. Milton, ¿tu punto de vista? Parte de esto, lo que bien comenta Javier, es que el PRI perdió esa oportunidad que tenía antes siempre de que una parte de las posiciones o de las candidaturas o de los cargos en gobierno que ganaba se lo dejaba a la base que estaba obviamente preparada y todo, pero había un escalafón, un sistema escalafonario. O sea, que cualquier líder o cualquier persona pudiera llegar a ser diputado, pudiera llegar a ser diputado federal, así. Pero eso se fue perdiendo porque entre las élites se fueron repartiendo las posiciones. Y bueno, y vimos y hemos visto cómo ahorita ya el partido Revolucionario Institucional está en esta crisis en la cual pues ya no hay dulces que repartir y hay muchos trucos, pues por aquello del dulce o truco. Entonces yo creo que ahorita esto le va a poner sabor al caldo y obviamente vamos a ver cómo los liderazgos salen y cómo estas dos fórmulas, y si es que no hubiera otra, logran salir y hacer simbrar a la base o lo que queda de la base y que haya votación y meterle mucho ruido a la agenda política. Por lo pronto, quien salga, como decía Javier, tiene que salir a la calle a cuestionar al poder, pero sobre todo a ganar confianza. Vamos a ver si lo logran. Francisco, ¿tu punto de vista? Pues mira, esta sería una última gran oportunidad del PRI, pues de irse a una consulta a las bases, porque si se mantiene en la terquedad de lo eterno, de lo que más le ha repugnado a la gente, las imposiciones, el dedazo, pues entonces traen muchas ganas. Sí, de pues seguir igual o peor. Exactamente, traen infinitas ganas pues de seguir perdiendo en las urnas, sobre todo cuando van de candidatos por mayoría relativa. Y quién sabe si después les alcance a todos para las diputaciones, senadurías de propina, etcétera, etcétera. Porque en la medida que disminuye su votación también disminuyen las prerrogativas. Y vaya papel el que pudiera jugar a futuro el PRI, de hecho ya anda en eso, de ser como un partido satélite o tener que sumarse ahora a otros partidos pues para ver qué logra. Por eso yo no entiendo cómo un partido que es el que tiene ahorita de la oposición más aceptación como el PAN, pues decidió jugársela en una alianza pues con el PRI y luego Alito los traiciona en medio de esa alianza y lo vuelven a aceptar, y el el PRD pues ahí anda con sus chuchos para arriba y para abajo. Entonces sería muy pues muy natural, vamos a decir, dentro de las imposiciones del CEN del PRI, de que la fórmula que va a querer competir contra Paola Gárate y Bernardino Antelo, pues les negaran el registro por lo que ustedes quieran y manden, porque para eso se pintan solos, insisto. Por eso sería muy interesante que si ellos en la convocatoria establecen de que si más de 2 planillas obtienen el registro, pues se van a una elección a las bases. Dicen que hay recursos, dicen que hay dinero, dicen que el PRI está preparado para eso. Entonces, ¿qué les obliga a enardecer más a lo que queda de las bases del PRI o de su militancia, vamos a llamar de élite, y que haya un rompimiento que obviamente ¿a quién beneficia todo eso?
pues al partido en el poder, a Morena. Pero ¿a qué le temen con una consulta abierta? Entonces, ¿para qué generaron el método, Francisco, si están trabajando para que haya esa unidad forzada? El problema es que el Comité Ejecutivo Nacional fue secuestrado, así virtualmente secuestrado por Alito Moreno, y cuando se le vino el mundo encima y que ya olía hasta orden de aprehensión y todo lo que ya sabemos, pues llegó un arreglo con las otras fuerzas, con Palacio Nacional, y dio una muestra fehaciente cuando hace la primera traición y se suponía que PAN y PRD ya lo iban a rechazar, pero hay muchos intereses en esta moneda de cambio que es la política, y nuevamente vuelve a estar en la alianza. Entonces, por eso yo prácticamente, desde ser necesario, si urge en medio del proceso de la sucesión presidencial, júrele usted que en esta alianza presidencial, en la alianza para buscar la presidencia, PAN, PRI, PRD, Alito estaría en la mejor disposición de decir hasta aquí. ¿Por qué? Por el expediente que tiene. Entonces, en ese sentido, secuestró el CEN del PRI, cambió los estatutos, y bueno, él desde allá quiere tener el control de todos los comités directivos estatales. ¿Para qué? Pues no sabemos, pero en ese sentido, pues creo que sería fatal para lo que queda del PRI aquí en Sinaloa, pues que no aceptaran la otra fórmula. Es más, esa es la única salida que tuvieran para que más o menos el ciudadano de a pie, el que no tiene partido, dijera, caray, están haciendo las cosas bien en los tiempos que más surge hacerlo, de consultar a las bases y que no se les llene la boca de hacer llamado a la unidad a las bases, cuando son producto pues de una imposición desde Alitolandia, pues. Sí, dice Carlos Díaz, dice la contienda significa que hay PRI porque hay militancia, es decir, sigue vivo, y como dice el dicho, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Lo importante es que al final quien queda al frente del PRI convoque a la unidad para fortalecer al partido. Al final, como siempre, la fórmula ganadora trabajará por la unidad, dice. Yo pregunto también, ¿dónde están los priistas de Mazatlán? Pareciera que están peleándolo el centro y el norte nada más, ¿no? Por cierto, saludos a Francisco Treviño, a Rudy Martínez, buenos días, a Martín Armenta, a Belín Zunza en Guasave, a Lucero Legaspi, a Martín Enrique Pérez, a Patricia Leal también, a Ana Luisa Martínez, Lupita Sandoval, Amado León, dice Jesús Moreno, buenos días a la mesa, la ecuación es simple, la disputa es por seguir viviendo de lo que les aventen de prerrogativas, quien gane y quien pierda seguramente brincará por lo que le tiren en Morena, dice, ya no saben qué hacer otra cosa. Elizabeth Escalante, no tiene pena Nubia Ramos, nunca hizo nada como presidenta del Fuerte, quiere más dinero, ya le hace falta para sus viajes, dice, y belleza, en todos los partidos hay corrupción, es decepcionante. Cristian Iván, saludos a la mesa, Amado León, saludos también. Y bueno, muchos comentarios. Javier, conclusiones. No, sin duda, no todos son bienvenidos ni son aclamados, ¿no? Pero el PRI en estos momentos es un partido político y que tiene que llamar a su militancia, y lo estamos viendo con esta convocatoria. Lo que yo creo que no calcularon o no cerraron muy bien fue la negociación. Porque, bueno, pues estamos viendo que la intención era formar una planilla de unidad, que no hubiera ningún problema para que rápidamente le dieran posesión y empezar a trabajar. Hoy esto le puede meter mucho ruido, y todo depende cómo va a desarrollarse, si es que va un proceso abierto entre dos planillas, cómo va a terminar. Si termina más de lo que empezó, bueno, pues yo creo que el PRI está acabando totalmente ya su tumba. Tiene una gran oportunidad, efectivamente, pues de decir que una democracia y quien gane. Y tendrán que hacer un trabajo bastante fuerte. Primero, convocar a todos los priistas que están alejados o que se han ido o que ya no desean participar, fortalecerlo y luego salir hacia afuera para tratar de convencer a los ciudadanos de que el partido ha vuelto a sus orígenes, que va a escuchar y tratar de pelear por posiciones políticas, que se ve bastante complicado, pero bueno, en cada proceso es diferente, y tratar de aumentar las posiciones políticas. Y también, pues para aquellos que aspiran a la vía plurinominal tendrán que trabajar, porque sin votos tampoco van a llegar. Así de plano. Así de plano, no está fácil. Milton. Entonces tendrían que trabajar en el Comité Ejecutivo Nacional para que les den la plurinominal.
Bueno, es que así están establecidos los estatutos. Sí. Alito es el que va a decidir quién va a todos los cargos de elección popular. Es parte de esa monopolización del poder de la dirigencia central, no solo en el PRI, o sea, se da en el PAN, en el PRD, también en Morena. Pero, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cómo unos grupos al interior del PRI se están rebelando ante lo que siempre había cohesionado al partido, que era la línea. ¿Por qué? Porque había herramientas, pues, de acomodo, de dulce o truco, pero pues ahorita no hay dulces. Y los priistas lo saben. Entonces, hay puro truco, pues. Y el truco era que Alito, pues, era el que iba a definir, pues. Ese era el gran tema. Entonces, ahorita viene Marco y Nubia con esta propuesta, le meten sabor al caldo. Entonces, como dice Francisco, esta es la gran oportunidad del PRI para, pues, recomponer un poco el tejido político de su base, sacar un buen proceso y a ver cómo empiezan a reconstruir la base política. Se ve complicado, pero no es imposible. Francisco, ¿tu conclusión? Pero aparte, yo no sé por qué tanto temor a la consulta a las bases. Hay que recordar aquí en Sinaloa aquella histórica consulta a las bases que se hizo para seleccionar en el 98 candidato a gobernador entre Lauro Díaz Castro, nada más y nada menos que Lauro Díaz Castro, uno de los líderes naturales que ha parido nuestro estado, contra también otro líder natural que fue Juan S. Millán. Bueno, pues gana Juan S. Millán, se suman los simpatizantes de Lauro, se gana la elección y se hace un gobierno prácticamente, pues, de coalición entre las fuerzas de Lauro y las fuerzas de Millán, y para adelante. La histórica contienda interna entre Polo Infante Fierro y Gerardo Vargas Landeros. Gana de calle Polo, y reconocen esa misma noche su derrota las gentes de Gerardo, el propio Gerardo, y bueno, gana el PRI, Polo, ¿no? Gana Polo. En Guasave, Mingo Ramírez contra nada más y nada menos, pues, contra Chuy Burgos. Pero Chuy Burgos iba acompañado de la legendaria familia Leyson. En aquella época, entonces, fue todo un fenómeno, en una competencia muy cerrada, que al final gana Mingo, pero ya había un acuerdo de que el que ganara le tocaban tantas regidurías y al que perdiera también. Es decir, siempre puede haber esa clase de acuerdos. De hecho, en la sucesión de Juan S. Millán, pues Juan S. Millán, como líder político y controlador del PRI, pues no le quedaba otra, no podía negarse a que en la selección de candidato hubiera consulta abierta a las bases. Así salió la convocatoria. Sí. Bueno, y de ahí salió prácticamente como candidato único Jesús Aguilar Padillo, porque tengo entendido quien llevó documentación, pero parece que no iba en blanco, me parece que fue Mario Niebla Álvarez, ¿no? Y entonces, pues ya, pues imagínate, pues si iba en blanco la carpeta, pues no pasó. Y eso tenía a Millán, que era gobernador, lo tenía tenso, porque si alguien cumplía con los requisitos, no le iba a quedar otra más que aceptar. Entonces, en aquella época, en la sucesión de Juan Millán, realmente el dolor de cabeza de Millán, a quien realmente le temía de que le ganara la candidatura, era a Jesús Enrique Hernández Chávez. Ya andaba en eso, señor. Bueno, Chávez. Pero pues solamente el Chuquiqui sabrá por qué no le entró. Bueno, y ahora mira, acaba de renunciar a la comisión ahí de proceso interno, ¿no? Bueno, efectivamente, y ve, por ejemplo, uno de los casi 20 años uno de los frecuentes asistentes a la mesa aún de Juan Millán es Chuquiqui Hernández Chávez, a pesar de los pesares. Entonces no vemos ahorita por qué pues le tengan tanto temor a una consulta a las bases para seleccionar a la próxima directiva del PRI estatal en los tiempos que corren, sobre todo. Así es. Sí. Yo pregunto, como comentarios finales, en medio de todo esto y ante estas circunstancias, ¿crees que vaya a haber consulta a las bases, Javier? No les queda otra, porque si se empeñan en no aceptar una nueva, el PRI se va a desmoronar totalmente. ¿Con qué PRI te vas a quedar? De por sí está muy mermado. ¿Con qué PRI te vas a quedar? Esa es una de las preguntas. ¿Con qué PRI? Y bueno, también pudiera ser que Alito sufría un gran revés aquí
y le mandaran un mensaje que no aceptan la imposición, Que le ganaran la consulta. que le ganaran la consulta a Mario Zamora. A Alito y a Mario Zamora. Y a Mario Zamora, y entonces, bueno, la vida política de Mario Zamora cambiaría. O sea, tiene Pero muchos Mario Zamora mensajes. acaba de ser candidato a gobernador, es senador. Se supondría que no tendría problemas para enfrentar a otra fórmula, a su equipo político, ¿no? El problema es que si lo van a apoyar y lo van a postular, ese es otro problema. Entonces, por esa inseguridad quieren hacer una imposición. Así es, para seguir teniendo el control, para que sigas decidiendo. Y por otro lado, hay algunos priistas, Javier, que yo he escuchado y me han comentado en redes o en WhatsApp, que dicen de qué se quejan Nubia y Marcos, si ellos también se han favorecido del dedazo. ¿Por qué ahora piden que no haya dedazo? Es que así ha sido. Digo, hablando claro, ¿no? Los También. modos y formas de operar el PRI, efectivamente. Si vemos la carrera de cada uno de los políticos y las canonjías que les han dado por sobre otras personas, vamos a ver que es otro. Pero ahorita se está viviendo otros tiempos. Y son los tiempos totalmente distintos donde el PRI no tiene todo el poder. Donde podía hacer lo que quisieras, ir a las urnas y con el simple hecho de decir que eres del PRI ya ganabas, como sucede hoy con Morena. Ahora no. Que ahora cuando te sacan de una tómbola y si Que nadie to- te conoce. Y después se arrepiente, ¿no? De eso, porque hemos visto dos alcaldes pues enfrentando la justicia. Pero eso es este asunto que el PRI hoy tiene. Alguien tiene que alzar la voz y decir no, así no tampoco. Porque tuvieron varios meses para estar conciliando de quién pudiera ser la fórmula o el comité estatal que pudiera responder a todos los priistas. Ya estamos viendo que no se quedaron conformes. Y esto es a raíz del proceso tan viciado y tan mal hecho que empezaron a hacer de hace 8 meses. La otra es que se fueran al Consejo Político, pero decidieron lanzar consulta a las bases. Ahora tiene que ¿Por cumplir. qué no lo hicieron por Consejo Político? Bueno, porque también No las tenían todas no, consigo. las tienen todas consigo y ahora las tienen menos consigo. El pobre Antelo pudiera ser la víctima en esto. Pues aquí la sociedad está a la expectativa, los no priistas dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué ese relajo en el PRI? Milton, ¿crees que haya consulta o que dejen participar a esta otra fórmula? Yo creo que lo políticamente correcto es que lo dejaran participar, ¿no? ¿Para qué? Para que le diera certidumbre al partido. Pero ¿qué creo que va a pasar en el PRI? Puede pasar que a la hora de dictaminar los papeles digan, a la planilla fulana le faltó esto y va para atrás. Pero nadie les va a creer. Nadie les va a creer, ese es el problema. Ese es el gran problema, la falta de certidumbre a la hora de erigir un dirigente. Entonces, yo creo que ese va a ser el gran problema del PRI y si no logran sacar una dirigencia fortalecida, se va a convertir en una oficina de plurinominales. Así lo ves. Así de plano. ¿Y qué opinas de esos que dicen, por qué se quejan de que les den de comer las que guisaban antes, ¿no? Bueno, es que en la liturgia priista, pues la línea era la línea, ¿no? Entonces se las aplicaban, claro que por dedazo llegaron a las candidaturas, pero había amortiguamiento, o sea, había manera de dar algo, había manera de dar dulces. Mira, no te tocó la diputación, pero tu equipo va a ser regidor, vas a ser secretario en Florena Park, pero ahorita ya no hay dulces, pues. Ya no hay dulces para repartir. Entonces, ahorita hay puro truco, pues. Entonces, por eso, entre trucos, se están dando con todo. Porque antes si hubiera llegado una señal de estas, no, es que la línea viene por fulano y perengano y se acabó la discusión, ¿no? Y tienen los resortes institucionales necesarios, pues la sacas, ¿no? Pero no hay ahorita. Pues ¿tú sí crees que haya consulta? Yo creo que lo saludable es que hubiera consulta. Okay. Pero yo creo que les pueden hacer el de decir, no, esta candidatura no va. O sea, se los pueden hacer. Los pueden sacar en la mesa. Así es, en la mesa. Así lo ves, Así lo Rojo. Francisco. Es que la política en el PRI ya la conocemos. Por ejemplo, se anima Alito a eso y más, con tal de conservar la libertad, el pellejo y seguir montado en las plurinominales. Para la sucesión del 2021 en Sinaloa a la gobernatura, yo recuerdo que por allá en el mes de octubre, algo así, del 2020, en una comida que me invitó Mario Zamora Gastelum, yo le dije delante de 2 testigos, del Chapo Uribe y de mi sobrino Fabián Galicia, tú no vas a ser candidato nunca, le dije. Oye, porque simple y sencillamente le caes muy gordo al gobernador Quirino Ordaz Coppel, le dije. ¿A quién le dijiste? A Mario Zamora, Mario senador. Zamora. Se lo dije de frente. Okay.
3 horitos después, cuando ya Quirino tenía todo preparado y como dijo el filósofo de Culiacancito, listo y acordado para no meterse, según él, en la sucesión. Bueno, ¿dónde está ahorita Quirino? Ahí, Olé. están pensando, olé. Ayer le tocó recibir, por cierto, por ahí están algunas fotos al buque emblema, ¿no? ¿Cómo le llaman? Al Cuauhtémoc, al bueno, caballero de los entonces, mares. ¿qué es lo que hace Alito? Cuando menos se esperaba, Quirino ya tenía el escenario de quién iba a ser su candidato perdedor a la gubernatura, que era Chuy Valdés. Efectivamente. ¿No? Y de repente Alito, trácale, le impone a Mario Zamora. Tardó como 5 días Quirino en asimilar el golpe, molesto, pero después reaccionó y dijo, está más fácil aún. Simple y sencillamente cierro el chorro, billete, no le doy mucha movilidad a esto y la historia se cuenta más fácil, en el entendido de que como un mes antes de la elección tuvo una gran deferencia, pero una gran deferencia de parte del presidente de la República, pues de esas que pues para dónde te haces, ¿no? Sí. Entonces ahí empezaba todo a configurarse. Cuando quiso patalear hasta para la integración de las pluris Quirino, de los que están ahorita, le dijeron, nos debes una. Entonces cuando puso resistencia, le mandaron decir con su intermediario, que era el hoy diputado Ricardo Madrid, pues si no cumple los compromisos, tenemos facultades del Comité Ejecutivo Nacional para quitarle toda su lista y meterla de nosotros. Y bueno, pues hubo arreglo como en las vías de Santa María, y aceptaron de allá. ¿Quiénes empujaron desde allá todo esto? Pues Alito, y andaban a todo lo que daban de la mano, Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Y dónde está Osorio Chong? No, pues defenestrado. Bueno, ¿y cuál era el gran maestro que traía tras de sí, que lo presumía Mario Zamora? Osorio Chong. Y a la hora de traicionar y tumbar de la coordinación en el Senado a Osorio Chong, ¿qué hizo Mario Zamora? Votó en contra de él. Votar en contra de Osorio Chong. O sea, la verdad es lo de siempre, pues, pero hoy están peor que nunca. Y en Sinaloa, júrenlo ustedes, júrenlo, que no les interesa que lo que estamos diciendo, que es la última oportunidad, no, la imposición ya está cantada y por alguna coma, un punto o algo, pienso yo que le van a dar para atrás a Marcos Osuna y a Nubia, y bueno, vamos a ver qué sigue en la rebelión que hay al interior precisamente de los priistas. Imagínate, 30 segundos, Javier, nos vamos. No creo que vaya a estar fácil. Si lo que quieren ellos es medio rescatar el PRI y mantenerlo vivo con oxígeno, van a tener que abrir el proceso. No les va a quedar otra. Muchas gracias. Te manda saludos Elizabeth Zazueta, dice que te vio en Walmart, dice. Ayer. Ajá, sí, es. Ayer. Saludos, Elizabeth. Saludos. Gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton, 30 segundos, Sí, nos vamos. yo coincido, pero si abren, va a ser una señal de que pudieran ir a la pelea en el 24. Pero si hay imposición, esto ya está cantado. ¿Y qué va a pasar después con la alianza en Sinaloa? Si Alito rompe, aquí también van a romper. Claro. Y ahí va a ser de pronóstico reservado. Se van a buscar a la ola naranja. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Luis. Armando Rodríguez, a los Mochis, dice, mientras el PRI siga haciendo las cosas iguales, no van a tener resultados diferentes, no aprenden. 30 segundos, Francisco, nos vamos. Efectivamente, no aprenden, no quieren aprender, porque por encima de todo no están los intereses de sus bases, que aún quedan, hay que decirlo, menos el interés ciudadano, está el interés de ellos, y siempre va a estar de esas sectas y camarillas que inclusive hasta por lustros, décadas, secuestran las dirigencias del PRI. Entonces, vamos a ver qué decide Alitolandia, pero está muy cantado que el señor lo que le encanta es ser todo un cacique y controlador del PRI. Es más, ¿quién nos iba a decir como analistas que Roberto Madrazo Pintado palidece? Iba a quedar corto. Le da complejo de inferioridad. Totalmente. De plano. Así es. Así fue lo que ocurrió ayer en España. Ahí están las fotografías del buque emblema. ¿Cómo se llama el buque? Sí, Cuauhtémoc, el Cuauhtémoc. caballero de los mares. Míralo. Allá estuvo dándole el recibo. Es primera vez que va ese buque de la Marina Armada de México, de la escuela, ¿no? Buque escuela. Hay- De la un Marina Armada de México a España. Ya lo recibió el embajador Quirino Ordaz Coppel. Anda muy preocupado, dice, por lo que está pasando aquí en el Partido Revolucionario Institucional. Un sinaloense llegó a comandar ese buque. ¿Ah, sí? No recuerdo el nombre, pero ahorita es subsecretario en la Marina. Pues ayer lo recibió el embajador, a propósito de lo que decía Francisco,
Me lo reportan que no duerme por lo que está pasando Sí. aquí en el PRI estatal. Gracias. Está muy mortificado. Gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. A nombre de todo este equipo se queda bien acompañado. Viene Que Vibra, el show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.